Hola con todos, ¿cómo están? En el episodio de hoy vamos a hablar con Sebastián Cadena. Su nombre artístico es Cazurro. Él es diseñador, ilustrador y animador 2D ecuatoriano. Él se ha hecho como muy popular en redes sociales por hacer como clips ilustrados con su estilo, con sus personajes para bandas. Y ahora está estrenando un podcast animado que se llama El Podcast del Niño Estrella, en donde son episodios cortos con mensajes súper potentes basados en psicología, en salud mental. Está súper chévere el proyecto, está súper chévere la entrevista. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Punto de Fuga. Hoy nos acompaña Sebastián Cadena, también conocido como Cazurro. Yo lo descubrí recientemente, su proyecto me parece muy bacán para compartir con ustedes. Bienvenido, Sebas, ¿cómo estás? Un gusto, querido. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast Punto de Fuga. Y nada, qué bacán poder conversar contigo. Chévere, sí, acá la idea es como conversar un poco sobre los procesos creativos, sobre cómo llegas a materializar, digamos, tus proyectos, tu obra. Y nada, me parece muy bacán, tal vez como para darle un poco más de contexto a la gente que no te conoce, que no te ha visto. Cuéntanos un poco qué haces y qué has venido trabajando estos últimos años. A ver, si podría definir un poco mi trabajo, que es medio raro, sería tal vez dedicarme a un poco al influencer marketing en redes a través de contar historias con mis dibujos y cómics. Realmente como que a diferencia de la mayoría de personas que son creadores de contenido, mi imagen no es lo importante en mi trabajo, sino más bien como las historias y los dibujos que cuento. Entonces, me he dedicado a contar historias básicamente en redes sociales con la excusa de que sé dibujar. Utilizo como ese recurso para poder llevar como mis ideas a este espacio que es como un poco más fácil de llegar a las personas, que es el de las redes sociales. Ujú. A lo bestia, sí, yo la verdad como que llegué a tu contenido, no sé por dónde, por ahí el algoritmo me recomendó algo y comencé a ver, creo que estás estrenando un proyecto nuevo que tal vez empezamos a hablar un poco de ahí, que es el podcast del Niño Estrella, se llama, ¿verdad? Y son como Sí, estos sí, pequeños ajá. capítulos, clips animados que van definiendo creo que tu estilo ahora que he visto un poco más, he hecho como mi tarea de revisar algunas cosas en donde marcas este estilo un poco súper introspectivo, como súper melancólico, incluso en animaciones 2D, en donde son como soportes emocionales, o sea, es como muy bacán los temas que topas. Entonces, nada, cuéntame tal vez cómo nace este proyecto, porque, a ver, déjame terminar esta idea. Eh, Además de ser súper bacán la animación, para mí algo que me llamó la atención también es que el doblaje está súper bien hecho. Entonces, como que se siente como si estuvieras viendo un producto final de una serie animada. Entonces, eso es bien bacán. Wow, es un halago que me digas de eso, de que se vea como un producto bien hecho y creo que me encanta que digas esto de que tal vez ya formé un poco un estilo y una voz que si bien tal vez no sea con la que me quede definitivamente obviamente mi trabajo, pero creo que nace de la necesidad de que me di cuenta de que me acostumbré mucho al formato corto y sentía que al ser un formato tan reducido no podía como ahondar en temáticas que a mí me estaban interesado en, que me han venido interesando, digamos, como por mucho tiempo. Y no me permitían tener una narrativa más clara, porque, digamos, los videos que hacía antes eran frases, tal vez, pero no te contaban una historia más allá de lo que la frase te podía decir o algo. En cambio, esta vez lo que estoy tratando de hacer es como conectar estas tres cosas que a mí siempre como que han sido el motor en mi vida, que son el arte, la filosofía y la psicología, y mezclando esas tres cosas, digamos que nace esta idea de el podcast del Niño Estrella, que básicamente son episodios donde hay dos personajes que son el Niño Estrella y Flor, donde el Niño Estrella desde su ingenuidad por el mundo Ujú. trata de buscar respuestas, y Flor en cambio, que es como una erudita básicamente y que sabe muchas cosas, le trata de explicar como estas cosas que no entiende el niño, y creo que
parte también de la idea que he sentido que los niños hacen muy buenas metáforas y analogías, entonces Claro, quería yo siempre como digo como que utilizar... ellos son el cable, es el como que el cable a tierra directo de... Es como el conector perfecto entre cosmos y tierra, así es como que ¡puf! Tienes la respuesta inmediata. Sí, sobre todo porque desde esa mirada creo que te quitas un poco el prejuicio de si lo que estás haciendo está bien o mal. Entonces, de esta mirada ingenua, desde solo tener como esta hambre de conocimiento, nace esto como del podcast. Y sobre todo porque también yo soy una persona así que es muy curiosa, entonces Ujú. a pesar, yo estudié periodismo, no estudié arte, ni psicología, ni filosofía, ni nada parecido, y al estudiar periodismo creo que pude encontrar como esta herramienta de poder vincularme con otras áreas y poder también buscar recursos en otras personas. Entonces, estos episodios, por ejemplo, no los escribo yo solo, yo hago el guión, pero digamos que el producto final siempre se basa en una pregunta que yo le mando a un psicólogo que se llama Juan Pablo Lazo, que él es el que me ayuda a escribir estos guiones, A y lo bajo la bestia. curaduría de él, que es experto en salud mental. Yo busco la forma, en cambio, de anclarlo eso con la filosofía, y a partir de ahí como creamos estos guiones, que es el producto final que tú has visto, que es el podcast del Niño Estrella. Qué a lo bestia, sí, o sea, a ver, yo acá recomiendo a toda la gente que nos está viendo que se pase como por tus redes y por tu YouTube también, en donde estás subiendo los episodios, porque es una serie cortita, o sea, son episodios de 3 minutos, no sé cuánto más van a durar, pero tiene un contenido súper potente y eso me pareció muy bacán, o sea, como que se siente claramente lo que acabas de narrar, de lo que acabas de descubrir, de esta construcción con alguien que tiene como un poco de contexto psicológico. Entonces, muy bacán. Verás, luego tal vez podemos seguir conversando sobre el podcast del Niño Estrella y tus proyectos, pero tal vez como para tener un poco más de contexto de dónde nace tus procesos. Cuéntame cómo fue, no sé, tu adolescencia, en qué momento tal vez decides lanzarte a estudiar o a aprender animación 2D, dices que fuiste periodista. Por ahí también es importante como cómo te sentías viendo series animadas cuando eras pequeño, porque eso nos define un montón a todos. Yo igual amo, Sí, soy súper, súper... de hecho, te iba a decir como qué gran camiseta la que tienes. Si sabría que habías venido con esa, me hubiera puesto la mía. Claro, hoy tocaba vestirse de gala. No, mentira. Ajá. A ver, te cuento un poquito. Yo he dibujado toda mi vida, Ujú, desde pequeño. Creo que siempre lo cuento, que fue el recurso que encontró mi madre, digamos, de que hacer que este niño pueda estar como sentado en un lugar más de 5 minutos. Era un niño muy hiperactivo, digamos, entonces eh, no había forma de controlarme, y esa era la única forma que había encontrado mi mamá de darme un cuaderno. Me acuerdo muy claramente estos cuadernos de 50 centavos con hojas blancas que te vendían en las papelerías, y yo tenía varios de esos cuadernos y me daba un lápiz, entonces con eso yo pasaba feliz. De ahí digamos que sí dibujaba, pero tenía un acercamiento, nunca tuve un acercamiento formal académico. Obviamente ujú. aprendí de otras personas, viendo, y esto que me dices del acercamiento con las series animadas, eh, no recuerdo un momento en mi vida en el que no haya, en el que no haya habido dibujos animados. O sea, en mi vida. Yo muy poca, o sea, creo que no he llorado casi con ninguna película que sea live action, pero con series que tengan dibujos de llorado a montones. Entonces, y creo que me gusta como este formato, porque eh, creo que a veces como que la realidad no nos alcanza. Entonces creo que la forma más increíble de poder llegar a estos escenarios super ficticios de, por ejemplo, Evangelion, también toda esa estética cyberpunk que no se puede conseguir, digamos, como... Claro, incluso en este punto de la vida que tenemos como recursos para hacer live action y CGI, no se llega como a expresar una idea de eh, esa forma.
Sí, sobre todo porque siento que es un lenguaje muy distinto, el que se maneja en animación y además en todo lo que tenga que ver con dibujos. Y eh, creo que la forma en que yo aprendí, o sea, si bien, como les digo, nunca aprendí académicamente, fue viendo justamente dibujos animados, porque así aprendí, digamos, cómo se maneja el tiempo en el cine, sobre todo en películas animadas, también cómo se construyen los guiones, todo eso lo aprendí de esa manera. Y siempre a mí también me gustó como contar historias, entonces creo que desde muy pequeño siempre tuve presente de que en algún momento yo quería ser partícipe de ese campo, o sea, de crear mis propias historias, más allá de que saber dibujar, como te digo, creo que dibujar fue la excusa porque sentí que desde ese lado era mucho más fácil el acercamiento al mundo del cine o del audiovisual, tal vez. ¿Qué veías Ujú. cuando eras niño, cuando eras adolescente, que decías, no sé, no me puedo perder un capítulo de esto porque me encanta y comienzas a absorber Mm, series? Porque yo también me siento totalmente así, siento que muchas personas de las que estudiamos diseño gráfico nos relacionamos con la ilustración. Venimos de un sentimiento de que nos gustaron mucho los dibujos animados y la vida te enseña otros caminos después, pero a ver, yo te digo lo mismo, yo quería ser animador en un punto, diseñador de ajá. personajes, tomé otros caminos, pero sí, al final como que mis bases también estaban en ver series animadas toda la vida. Sí, a ver, ¿qué es lo que yo veía? Recuerdo muy claramente que obviamente veía mucho anime, pero no teníamos televisión por cable en mi casa. Entonces, las primeras series que tengo como de manera consciente, tal vez es Pokémon, Digimon, Dragon Ball, que de Serie hecho, nacional, que daban buenas ajá, cosas también. sí, me acuerdo que yo llegaba del colegio y daban un capítulo al día de Caballeros del Zodiaco, entonces yo veía también esto, digamos como un acercamiento más, digamos, a los 7 años, 8 años, que todo lo que tenga peleas y sangre me gustaba mucho en esa época, a pesar de que no me dejaban ver mucho. Pero después creo que tuve como un acercamiento más consciente que recuerdo que una de las primeras series que sí dije como qué increíble que haya personas haciendo esto fue Arnold. Eh, Ujú. Arnold siempre me pareció una locura en cómo utilizaron el jazz para poder, no sé, como ambientar toda esta vida y también como la personalidad del personaje. Creo que fue una de las primeras series que dije como esta serie tiene su propia personalidad. Y a partir de ahí, ya, digamos, para cuando ya me enamoré, digamos, de la animación y de todo esto, fue tal vez con Hora de Aventura, quizás. Mm. em, Creo Sí, que o sea, iba a decir toda como que un poco, tal vez Cartoon Network. el niño estrella se parece a Finn un poco, como esa sensación del niño como totalmente así como inocente. Ajá. Sí, que esa dupla siempre funciona. Por ejemplo, el niño inocente y el El otro adulto que personaje que es, sabe, ajá, como ajá, la sí, como contraparte como más, más más sabia, racional. digamos. Ajá, sí. Ajá. Y como que te digo de manera consciente porque creo que ahí ya empecé como a formar mis gustos en lo que quería contar. Entonces ya salí como de ese lado un poco más mainstream al que todos llegan, digamos, a la animación y ya me pasé como a cosas súper específicas que son este tipo de cosas. También me gustaba mucho hacer mis propios cómics sobre esto, sobre las series que yo veía como eh, fanfictions, quizás así súper raros. Y eso era lo que me pasaba haciendo, por ejemplo, en el colegio. Tú me preguntas más como que hacía en la adolescencia. Eh, Pasaba igual viendo series y jugando videojuegos. O sea, eso es lo que más hacía. Casi me iba muy mal en el colegio por eso, de hecho, porque al momento en el que me dieron como mi primera computadora, empecé, digamos, ahí o sea, esta computadora tenía como internet y todo, que tenía como a los 14 años, te diré, los 14 años, entonces ahí yo empecé a buscar conscientemente justo estas series.
y ver cómo las hacían. También ahí aprendí a utilizar como Photoshop para hacer dibujos digitales. Entonces ahí fue como un primer acercamiento donde en vez de estudiar en el colegio, estaba aprendiendo como todas estas cosas Como estabas como dándote unos tutoriales, siguiendo algunos procesos como para reforzar esa idea de dibujar, pero ahora también como para animar. Entonces, sí, o lo sea, que tú dices es que no ajá. tienes, no atravesaste la educación formal de animación, sino que básicamente tú has nutrido este proceso tuyo como a través de YouTube, a través de, no sé, como, no quiero decir autodidacta, porque bueno, tú ya estás Ujú. aprendiendo de un profe en YouTube, entonces estás Claro, tomando la iniciativa para tú mismo aprender eso, pero es como por tu lado, ¿no es cierto? sí, A la bestia. y sí, y creo que en esa época fue como, no sé, un gran aliado para poder entenderme y saber las cosas que me gustan. Entonces, como todo eso se volcó después en los proyectos que estoy haciendo ahora, o sea, ideas que he tenido desde hace mucho tiempo, ahora ya las puedo hacer como material porque tengo la experiencia y tengo también, digamos, los recursos necesarios para poder hacer. Qué bacán, qué bacán. Verás, yo siento que hay un punto en donde nosotros, las personas que estudiamos o que nos relacionamos con las artes gráficas, artes plásticas y ahora artes digitales también, habemos muchos estudiando cosas y no a todos les resulta de la manera en la que esperas, como un crecimiento grande o una exposición grande. Yo quiero entender como cómo fue para ti ese proceso, en qué momento comienzas tal vez como a darte cuenta que la aceptación de un público hacia las cosas que comienzas a generar, porque de repente tienes medio millón de seguidores que están viendo no sé, como lo que estás haciendo en Instagram, al menos, no sé, en las otras plataformas supongo que también tienes como varios seguidores. Y esto implica ya, no sé si decir cierta responsabilidad, porque esto está detrás, no sé, no sé si hay una responsabilidad ahí, pero cómo llegas a ese momento de darte cuenta que el producto que estás generando comienza a tener esta acogida con la gente. No sé si hubo un momento, digamos, en el que me di cuenta, pero creo que eh, yo cuando, o sea, a mí me llegó redes sociales a los 16 años, creo que tuve como Facebook, que fue mi primera red. Y si bien digamos como que todavía no había creadores de contenido y menos en específico en animación, me di cuenta que era un gran canal y donde era muy fácil darte a conocer, o sea, donde Ujú, ya no tenías que, porque donde ya no tenías que, no sé, ir a una editorial y mostrar tus dibujos, tener que específicamente ir a una universidad donde te enseñen animación, porque de ahí te van a mandar a hacer prácticas a una, no sé, empresa donde te van quizás a contratar como que yo lo veía muy lejano porque ni siquiera era como una carrera viable, o sea, no, ni ujú. siquiera creo que hace unos 6 años capaz debe haber la carrera de animación aquí en Ecuador, tanto en la UTLA como en la San Francisco, que son las dos únicas escuelas de cine que son las que brindan este tipo de aprendizaje, entonces yo lo veía muy lejano, pero YouTube fue como una gran herramienta porque vi que la gente subía de todo, entonces como siempre partía de la idea de que si yo quiero hacer esto y ya existe es porque alguien lo hizo, entonces si alguien lo hizo debe haber algún tutorial o debe haber alguna forma de hacer eso, estoy 100% seguro. Y yo me di cuenta, o sea, de la forma, tal vez es un poco rara la forma en que me di cuenta de cómo la masividad de las redes te puede dar una voz, que era lo que yo también quería. Y era porque en mi colegio habían unas páginas de chicos que eran los más populares. Y a mí me parecía como algo súper eh, Pero, raro o sea, eso, pero a la páginas vez ya como fascinante. de Facebook, o No, sea, como, sí, como páginas de páginas web. Facebook. Sí, páginas de, no, páginas de Facebook donde
subían las fotos de chicos que supuestamente eran famosos, que eran Pero chicos como que una yo revista conocía. digital ya para, o sea, como lo que Sí, en mis de tiempos era colegio, de... Generación Ujú, 21 y revista La Onda, así como la zona social. totalmente, pero en Facebook. Y eso, Ok, que hablaban de personas que yo conocía. Pero lo ok. más, o sea, a mí lo que más me llamaba la atención eran que eran personas que yo conocía. Entonces, si esas personas se pueden dar a conocer de esa manera, paz, yo también puedo hacer lo mismo. Digamos que ahí como que no lo tenía claro, pero cuando fui a la universidad y me enseñaron como eh, comunicación, o sea, yo primero estudié cine, estudié 2 semestres de cine y me salí porque me di cuenta que era un espacio muy colaborativo y yo no soy muy bueno trabajando con mucha gente. Ahora he aprendido y también porque ya tengo mucho más años y más experiencia. A Vi los que, vi 18 que eres años hijo único. ¿Sientes que viene desde ese lado también? no soy hijo único, Ah, no eres hijo único. no, fui hijo único por mucho tiempo, Ok, o sea, tenemos 8 años de diferencia con mi hermano. ok, ok. A veces se Entonces, por siente eso, como dicen que de hecho como a los 8 años, si creciste 8 años sin un hermano, creo que ya se siente como hijo único. El otro día hablaba de eso con unos amigos, pero sí, debe ser como muy distinto. Esto que leía como del síndrome del pedazo de pizza. O sea, como que no tener sí. competencia cuando sobra un pedazo de pizza y saber que siempre es para ti. Claro, yo me acuerdo que, y desde ahí de chiquito, qué loco, como me acuerdo que me gustaba contar cosas incluso a partir de ese lado, porque cuando mi hermana nació, yo supuestamente estaba muy dolido, yo, porque me iban a olvidar a mí, o sea, ya ella era el nuevo juguete de la familia, entonces ella iba a pasar a otro lado. Y había escrito una carta que le había dejado a mi profesora para que le dé a mi mamá, y porque yo me iba a ir de la casa, porque ya no iba a querer. Wow, claro. Y claro, como un niño de pequeño empieza como desde ahí a contar historias que ni siquiera son reales. Entonces, creo que yo nunca perdí eso, por ejemplo. O sea, o sea, ahora soy más consciente de lo que es real y de lo que no. Pero, digamos, como que incluso a partir desde esa edad, como que me relacionaba contando cosas. Ujú. Qué bacán, qué bacán. Sí, nada, me parece muy bacán lo que estás contando, como dándonos el contexto de dónde sale como tu arte y tu estilo. Nada, igual, hablemos como más específico ahora de esto, de tu estilo. ¿Cómo marcas eh, esos personajes? O sea, yo al menos puedo ver muy claramente como las referencias ahora de aventura en las paletas de color. No sé, hay varias cosas que se ven ahí. Supongo que atravesaste un camino como para llegar hasta ese estilo, ¿no? ¿Cómo Sí, fue? ajá. A ver, al inicio yo empecé haciendo mucha caricatura política. Yo quería hacer caricatura política porque conocí a un ilustrador que era Alberto Montt, y a mí lo que me sorprendió era que él era mitad ecuatoriano y mitad chileno. Entonces, él hacía mucho de estas viñetas de política, y a mí me gustaba mucho eso. Y vi Es un muy gran, bueno él. y Él tiene como sí, un y vi estilo muy bacán. muy propio, y vi un gran anclaje ahí de mi carrera con esto de poder contar con viñetas. Entonces, me acuerdo que en la época en la que aprendí, o sea, en la que realicé mis redes, o sea, que me creé primero Facebook, la primera red que me creé, fue porque mis profesores me decían eh, que los ensayos que les presentaba eran muy buenos, pero lo chistoso de estos ensayos es que yo no les entregaba un ensayo escrito, yo hacía los cómics de los ensayos y ahí les Un explicaba storyboard. sí, lo que yo entendía del texto, porque había cosas que sinceramente no podía explicar con palabras. Entonces como que hicimos este juego de que yo representaba con analogías de cómo entendía los textos y eso, entonces eso les gustó mucho a los profesores. Y con estos cómics también empecé a subir a mis redes y empecé ahí a anclar con caricatura política. Esto digamos que no tuvo tanta relevancia, a pesar de una viñeta que hice cuando Rodas fue alcalde de Quito, pero me acuerdo que después de eso encontré a otro ilustrador que me gustó mucho más, que se llama Liniers, que es argentino,
pero él no hablaba de cosas políticas ni de cosas grandes de lo que pasaba en el mundo. Él hablaba de estas cosas muy pequeñas, o sea, como de lo bonito que es ver que caiga una hoja de un árbol y se te caiga en la cabeza, o sea, Pero cosas como mucho tan más chiquitas, con- introspectivo, mucho más bonito, contemplativo, personal, ajá, ajá. sí, contemplativo y todo eso. Y a mí me encantó eso porque nunca fue mi interés hablar de las cosas grandes, digamos, como que Ujú. siempre me han llamado más la atención estas cosas pequeñas, los pequeños modismos que tiene la gente, cómo reacciona a lo que le puede pasar en un día. Eso me gusta mucho, entonces vi que él se acercaba más por ese lado y si tú ves como capaz te puedo mandar como mis primeros trabajos para que veas y tú ves y es que mi estilo es idéntico al de él en esa época, o sea, y es inevitable, o sea, empezar cuando empezar sin copiar como que es imposible porque siempre vas a tener Claro, como siempre esa obra tienes que te que, dijo, exacto. O sea, cuando siempre empiezas a vas a, dibujar y ajá, te gusta el anime y sí o sí vas a dibujar a Goku, así, o yo que sé, al sí, anime que estés viendo y luego tal vez tratas de ajá. crear tu propio personaje dentro de ese universo. Entonces, Sí, y sobre todo porque, o sea, creo que así empiezas buscando referentes y yo desde ahí creo que adopté como esta técnica muy de collage que yo funcionó de una manera en que pienso que yo todo lo que hago lo hago mal, pero no lo digo en un sentido, digamos, de una falsa modestia, sino que creo que lo hago mal, pero porque sé que hay personas que lo hacen mejor. Entonces voy y veo cómo hacen estas personas esto, o sea, tal vez como un fotógrafo compone, como este comediante guioniza, como, no sé, como esta película tiene estas paletas de colores. Entonces, en la unión de todo eso, como que empecé, digamos, ya a poder eh, tener este estilo al que tú le llamabas, como que esa eh, colección de paletas de colores, hasta que llegó de nuevo una serie que me voló la cabeza y que hasta ahora es mi más grande referente de las cosas que quiero hacer, que es de Midnight Gospel, que es del creador iba a que decirte, es, sí, bien que es bacán. del creador de Hora de Aventura y de Duncan Trussell, que Duncan Trussell es un comediante que tiene un podcast increíble que habla sobre el despertar de la conciencia básicamente y a mí me encantó, o sea, era algo que nunca había visto, o sea, no tenía nada de sentido lo que se dice, a lo que pasa en pantalla, pero eso es lo primero que piensas y después dejas un subtexto ahí en las pequeñas cosas que van apareciendo Ujú. y a mí ese tipo de lenguaje me pareció increíble. Y, y justo esto pasó en pandemia y en pandemia como tenía mucho tiempo libre y justo libre por graduarme, en- tampoco había tanto trabajo de periodismo, entonces empecé, digamos, como a hacer un poco más público y a llevar un poco, no quisiera llamarle de manera profesional, sino de manera constante. Ujú. Entonces, si bien ya tenía como ciertos seguidores antes de pandemia, no se compara a lo que creció después. Claro, siento que en la época pandémica para las personas que supieron como materializar su obra digitalmente es súper bacán porque las personas estábamos encerrados con necesidad de consumir nuevos productos digitales, entonces muy bacán que haya habido eso. Y nos dimos cuenta de lo necesario que es el entretenimiento para nuestra salud Ujú. mental, para estar cuerdos. Volviendo a lo que te decía, si bien ya tenía como cierto reconocimiento, al menos acá en Ecuador, porque empecé a hacer dibujos de bandas locales y esas bandas empezaron a repostear mi trabajo, entonces ahí llegaba gente y me veía. Llegó pandemia y aprendí a animar y pasó que una banda guayaca me escribió y me dijo, oye, ¿quieres hacer como un video animado de esta canción? No ¿Qué sé si banda sabes era? animar. No sé si decirlo porque no quiero que sepan. Bueno, se llama Cometa Sucre, es mi Ok, primera, es mi primer video animado. ok, A ellos ok, les encantó el trabajo, espero que les siga encantando, pero yo no sabía animar cuando ellos me escribieron. ok. Entonces, ellos me dijeron, me gustan tus dibujos, el estilo, entonces queremos como eso, pero animado. Y fue como, dale, y justo se habían, justo como no tenía trabajo y mis viejos también se habían quedado sin trabajo, era una
digamos, me dijeron, este es el presupuesto, podemos Ujú. darte esto, y dije, bueno, porque, o sea, realmente como que ayudaba un montón tener ese ingreso, entonces dije, lo voy a hacer. Bacán. Y, y hice, a medida que iba haciendo el video animado de la banda de Cometa Sucre, se llama Tempestad el video, vayan a verla. Cuando empecé a hacer el video, también empecé a aprender, o sea, empecé a ver Claro, o sea, la tutoriales y única eso. forma de aprender a nadar es lanzándose al agua, sí, Y solo. o sea, y si ustedes ven el video, la mitad del video está hecho a mano, la otra mitad digital. No se nota, pero, o sea, y si lo notan, perdón, pero realmente como que ese fue mi camino. Y yo le agradezco mucho ese video porque ese fue el que me catapultó, digamos, a decir, sí se puede hacer, sí puedo hacer animación de manera barata, en poco tiempo y que se vea bien. Entonces, y ahí aprendes a ser recursivo. Entonces, como yo siempre me había manejado o sea, siempre me manejo con esta idea de que hacer lo que pueda con lo poco que tengo, o sea, hacer mucho con lo poco que tengo, porque, o sea, siento que si me dejo guiar por esta idea de que si no puedo hacer algo con mucho, no voy a poder hacer nada con poco. Entonces, es como, a mí siempre y creo que incluso para mí es sano mentalmente como manejarme con pocas herramientas, porque así tengo menos cosas en que pensar. Y A lo como que bestia, aprendí a sí, es hacer una buena forma de verlo, ajá. Como que ujú, y concretos más rápido, tal vez. Ajá, chévere. sí, entonces ahí aprendí a ser como recursivo y sin saber a la par yo estaba documentando todo mi proceso de cómo hacía ese video. Entonces yo empecé a hacer historias de estos videos y ahí empezaron como a escribirme más personas, más bandas. Y eso como que logró fondear el que yo pueda seguir haciendo más videos animados y aprendiendo de mejor manera hasta que ahora, hasta los proyectos que tengo ahora, que ya ahora ya sí tienen como una línea gráfica ya más cuidada, donde ya busco este doblaje profesional, como tú lo mencionabas, eh, y sobre todo cuidando, o sea, porque como cuidando la obra y que se sienta viva, que ya no sea solo estas frasecitas de esto que hacía antes, sino más bien como saber que todo audiovisualmente cuenta, un sonido, una imagen, un segundo después, un segundo antes, todo cuenta. Entonces, ahora como que Como que estabas aprendiendo curando como ya eso. mucho más tu obra, tu proyecto estaba como mucho más Sí, estructurado, ajá, como que profesionalizado, como para llegar a otra audiencia. Y eso es muy bacán de ver. O sea, ujú, te juro que esto es muy bacán como desde alguien, desde la perspectiva de alguien que tal vez no te conoce como persona, pero puede verte a través de lo que haces. Me parece súper interesante lo que dijiste al inicio, que todo esto te ayudó a darte cuenta que quieres materializar este como influencer marketing, pero hacia el lado ilustrativo, hacia el lado de contar historias no sé, como con tus recursos, con tus herramientas, porque eso me parece vital, o sea, me parece súper, súper bueno de entender para las personas que estamos en estas ramas creativas que a veces alguien solo trata de subirse a un trend porque es un trend y no trata de buscar su estilo dentro de este universo de posibilidades. Y ahí está esto, o sea, esto que estás haciendo tú, como yo soy esto, hago este tipo de ilustración y básicamente si quieres contratarme es por esto. Y, y esto es mi paleta de habilidades a tu disposición. sí, sí, o sea, igual también yo explico esto que aquí en Ecuador al menos hay un montón de ilustradores mucho mejores que yo, hay un montón de escritores mucho mejores que yo, pero ninguno de ellos iba a poder escribir ni va a poder dibujar de la misma manera que yo, ni yo voy a poder hacer lo mismo que ellos. Y creo que esa es la gran ventaja de las redes sociales, que te puedes hacer Ujú. conocer por una voz. Entonces era lo que yo te decía, como que tu voz cuenta y ya creas, o sea, si no tienes un espacio lo creas. Y yo siento que a todo lado que he llegado me he metido no por la puerta de delante, sino como por la ventana, porque es el único espacio que encuentro.
O sea, por ejemplo, ahora que ya hace un mes que lancé mi primer cortometraje, ¿Cómo se llama? se llama La casa y el abuelo. Y este cortometraje trata de ciertas anécdotas que yo tuve con mi abuelo de niño y cómo él me ayudó en un momento donde me habían diagnosticado trastorno de déficit de atención. Y habla de eso el corto. Entonces, ahora digamos que me di la tarea de por 6 meses estar trabajando en ese corto y yo mismo hacer los polis, hacer el casting de voces, hacer la dirección de la música para que pueda entender mi amigo Arturo Iturralde, que es un guayaco que es increíble. Y no sé, como que siempre me gusta ir subiendo la vara, porque Ujú. si bien no estudié cine, pero quiero estar en ese mundo, o sea, ahora es como mi pretensión estar en ese mundo. Y ya, no, ya ahora como que no me veo estudiando cine, pero sí me veo haciendo mucho más cortometrajes y participando en festivales y en eso. Y como me di cuenta fue porque con mis dibujos me llevaron a participar en el Festival de Málaga en el 2024 y, y ahí como que desde ahí estuve muy metido en la industria del cine y me di cuenta cómo se manejan cómo hacen y ahí me di cuenta que, que las mejores ideas de ahí y las más valoradas son las que son más recursivas. Obviamente tiene que ser buena, pero de nada te sirve tener una buena idea que no se pueda materializar. Eso era algo como que a mí me llamaba mucho la atención, de que ahora Ujú. estamos como en este momento donde tenemos tantas herramientas a la mano para hacer buenas producciones y producciones de calidad. Entonces eso ya te quita el prejuicio de que debes, no sé, irte a estudiar en la mejor universidad de Francia, animación, para poder realizar tu trabajo. No, si puedes, qué bien y hermoso, que se Claro, o sea, pueda. seguramente tienes como un poco de otras experiencias, como el juntarte en Ujú. persona con otras, con otros individuos Sí, con tus mismos intereses, pero y, no hace y son falta en caminos este punto. alternos. Ajá. Ajá, como te decía, o sea, no me metí por este lado, quiero ser parte y vi que hay una ventana. Entonces, ahora, si estás en redes sociales, tienes un nombre y la gente confía un poco más en lo que estás haciendo. Sí, es chévere. Es Y, como una ajá, tarjeta de presentación como súper importante en las redes sociales hoy en día, ¿no? ese Al menos para mí para es el personas nuevo que CV. viven, ajá, al menos para personas que eh, tal vez como que su enfoque está como mucho más hacia el digital, obviamente. Porque claro, yo también creo que hay el otro extremo de personas que tal vez no curan o no, o sea, yo te digo, o sea, de 10 diseñadores increíbles que conozco, 9 de esos diseñadores increíbles no tienen nada en su Instagram y tienen como trabajos increíbles y están trabajando en lugares increíbles, pero hay Sí, ese otro porcentaje de personas que viven tal vez como del social media y del marketing más digital, que les va súper bien haciendo lo que hacen. Entonces, claro, es como, sí, yo digo, es de entregar como una ajá, tarjeta. Antes en mis tiempos era como una tarjetita con un diseño y tu número, ahora es como las redes sí, sociales. Ajá. claro. Y, o sea, eh, lo que te decía, o sea, yo no sé, no me creo nada talentoso y por eso tuve que acudir a redes sociales porque sabía que en cierto punto era como era estadística básicamente. Si en pandemia me pasé subiendo 3, 4 cómics diarios, 3, 4 videos animados diarios, obviamente primero iba a mejorar, iba a aprender a animar mejor Ujú. y segundo, no sé, por estadística, uno le iba a gustar a las personas. Y ya iban a ver, no sé, 10 personas más, pero ya son algo. Entonces, eso va sumando y a mí como que siempre fue, si trabajo más, no me voy a hacer más malo, o sea, como en esto. Claro, O sea, claro, no, obvio, entonces, en la repetición, nunca, en los procesos estás aprendiendo en el día a día, eso es increíble, o sea, entonces, así no quieras, ibas a si mejorar, así como ibas a subir como tus skills haciendo algo todos los días. claro, entonces, claro, es como un videojuego, o sea, vas como aumentando justamente
no sé, tu portafolio de habilidades en lo que vas Ujú. necesitando, que es lo que yo hice. O sea, no estudié formalmente, pero fui adquiriendo habilidades que me permitieron contar las cosas que quería. Es Entonces, o sea, para interesante lo que hacer... dices también como desde el lado en el que, a ver, no topamos este tema al inicio, tal vez está bueno toparlo ahorita porque tú dices como Ok. que sientes que no eres del todo talentoso, que tienes tu perspectiva, pero sin duda has creado como un nicho, una comunidad que respalda lo opuesto más bien, como que te da como la credibilidad de que eres lo suficientemente talentoso. Y ahí viene esto de que sí, y es esto de tu nombre, o sea, tu nombre artístico, estaba viendo de dónde lo elegiste. No sé, capaz por ahí, cuéntanos cómo le elegiste, vino a mm, ti, me parece, pero solo refuerza toda esta idea bacán que tienes como en tu concepto. a ver, Cazurro significa que es una persona torpe en ciertas cosas, pero puede ser habilidosa en otras. Entonces, y yo soy alguien muy torpe en la vida diaria, digamos, como en manejarme en lo que podría llamarse un adulto funcional. Pero hay algo que me ayuda a, digamos, como a equilibrar eso, que es mi trabajo. Eh, no siento que soy talentoso, pero siento que hago un buen trabajo. O sea, que creo que parte de miradas muy distintas o sea, al menos yo no me podría ver a mí mismo como alguien talentoso, sino que acepto lo que la gente dice y valoro mucho y lo agradezco porque me gusta mirarme a través de los ojos de ellos y es lo único que puedo hacer. A mí me gusta hacer mi trabajo, no me gusta ni mirarlo, no me gusta consumirlo, me Ujú. gusta hacerlo. Eso es lo que a mí me gusta. Es bacán lo Y, que dices porque ajá, incluso para la gente que llega a este punto de escucharnos y se pregunta muchas cosas, yo creo que el primer episodio del podcast del Niño Estrella habla exactamente de lo que acabas de decir, de el cómo esa propósito, sí. sensación de los propósitos y como una relevancia y un poder súper, eh, no sé, como tiene mucho poder ese corto, pese a que es muy corto, o sea, para mí me parece que es perfecto, como que podría ser un reel, está en YouTube como a un formato más episodio, Claro. pero sin Ujú. duda es como una enseñanza muy bacán del lado en el que nos estás diciendo de cómo te sentiste y cómo te sientes al elegir el nombre y cómo te sientes en tu trabajo. Sí, es que ahora estoy como en un proceso más tranquilo, por así decirlo, de Ujú, relacionarme con mi trabajo, porque antes yo quería separar mucho Sebastián de Cazurro, porque era como esta persona es esto y me quisiera que me valoren a mí como persona más allá de mi trabajo, pero ahora tengo este lado donde la gente mira mi trabajo y es público todo lo que hago y todo lo que pienso. em, y peleaba mucho por ese lado, como que ninguno de los dos lados se debía juntar, pero ahora siento que lo que estoy haciendo es que me he dado cuenta de que las mejores cosas que me ha pasado en mi vida me ha dado mi trabajo, mis amigos, oportunidades, lugares que he conocido, proyectos que he tenido, como que todo me ha dado mi trabajo, entonces obviamente soy mi trabajo y a mí me gusta como, ahora me gusta definirme a través de mi trabajo. Tú No siento que lo trabajas, podría separar. en tu día a día, tú trabajas al 100% en tus proyectos, estás como con un estudio de ilustración, de animación, o como, ¿qué estás haciendo como a nivel de tal vez otros proyectos? ¿O Cazurro es el 100% de tu tiempo? Cazurra es el 100% de mi tiempo, pero obviamente anclado, digamos, a poder hacerlo rentable. Ujú, Digamos, como a veces hago videos para la difusión de, no sé, de marcas. También he hecho videos para difundir singles de músicos. He hecho videos para difundir campañas de ONGs. Entonces, como que todo eso va construyendo una base a veces doy talleres también. Entonces, como que todo eso va construyendo esa base. También un poco de también se puede decir la monetización en redes, que no es mucho, ujú. pero ayuda. Em, entonces Es que todo eso ese como es un que, lado como a ajá, veces como
yo siento que a veces incómodo para el artista, pero yo siempre trato de, no quiero decir picar, pero sí preguntar como decir como, ¿es necesario monetizar? O sea, sí o sí, o sea, no debería darnos como No, pena 100% necesario. o vergüenza, así como que, porque hay mucha gente, muchos artistas que no relacionan, no quieren relacionar su obra con el hecho de cómo capitalizo esto, y más bien tienes que sacarle provecho de ley. Es que si no tengo una vida digna, no voy a poder producir bien. O Claro, sea, exacto. no voy a tener las herramientas. Yo no romantizo ese lado de que nunca que el artista, para ser artista debe morir en la precariedad y todo eso. No, para nada. De hecho, creo que una de las cosas que me ayudó en mi carrera es que yo eh, sí lo vi como un posible trabajo y después se convirtió. Cuando lo Ujú. necesité, se Es que justo convirtió. es lo que dices. A mí me parece Ajá. interesante eso, porque yo, al menos, como tú dices, yo no romantizo ni el artista tirado al abandono en las drogas o esa idea, ni romantizo la idealización del artista como un ser supremo de que todos deberíamos Ujú, rendirle pleitesía, porque yo siento que el arte siempre fue y tiene ese lado de ser también un trabajo, ¿sí? Ser como un oficio que se aprende, se mejora y te puede dar una vida estable también, ¿no? Y eso es como a veces se polariza, o es este, como de los dos extremos. Pero como ujú. dices, yo siento que hay muchos artistas que tal vez solo pensando que la capitalización de su obra en el día a día les va, no sé, a dar una estabilidad que no se imaginan, algo así. Eh, sí, o sea, a mí lo que digamos, me ayuda es que prácticamente me cree mi propio nicho de trabajo. O sea, como la gente vio estos videos, les gustó, entonces ahora los seguidores y todo eso se ha vuelto una moneda de cambio para poder como visibilizar cosas, y esa moneda de cambio efectivamente se te devuelve a ti en dinero que puedas gastar en tu vida diaria, obviamente como Ujú. pagando las cuentas, en comida, en pagar el alquiler, todo eso. Entonces, o sea, si quieres producir obras, al menos debes tener un lugar donde poder producirlas, es lo mínimo. Claro, es como, has Ajá. visto, bueno, hay este video clásico de los noventas de Carlos Michelena que está en el Parque Elegido. Bueno, hay algunos, pero hay un clásico en donde él dice que el artista no vive del aplauso porque él no puede ir a comerse un seco y luego decirle a la señora, gracias. Bueno, es increíble, está increíble, pero sí. Exacto. Sí, igual creo que uno de los libros que también me ayudó bastante en eso, que de hecho lo volví a releer hace un par de meses, es El pez dorado de David Fincher. Pero no sé si déjame buscar el nombre, creo que se Ujú. llama, sí, el libro. No, es Atrapa el pez dorado de David Lynch, me equivoqué. No sé por qué me confundí David Fincher con David Lynch. Ya. Sí, Ah, sí, sí es confundible. sí, es que Mismo David rubro, Fincher, hacen ajá, cosas no similares estéticamente, pero la misma sí, industria, digamos. claro. Y David Fincher, en cambio, él fue el que dirigió estos, o sea, creo que cura los cortos que se ponen en Love, Death and Robots. No sé si has visto esta serie. Sí, sí, sí. Él cura estos, Ah, brutal. David Sí, Fincher. creo que lo leí, Ajá, ajá. O sea, a sí. ver, hablando de esto, ¿cuál es de la primera temporada, cuál es tu corto favorito de Love, Dead and Robots? Yo tengo uno que me encanta, Eh, Sigma Blue, creo. el del robotcito, Sí, Sigma Blue, el del el robotcito que se azul. vuelve, sí, ajá, el que vuelve como Ese es a mi ser favorito, sí, a su estado simple. primigenio. Sí, es que la narrativa es increíble y el arte Ese es corto buenazo. es el mejor, Ajá, totalmente. Sigma Blue es increíble. Y el estilo de ilustración, la narrativa es sorprendente. Igual como, Ujú. no sé si tú has visto Animatrix. O sea, bueno, yo Ah, criado en los anime, noventas, Matrix es como una cosa que es sí, súper potente. sí, yo siento que Love, Death and Robots es un poco como esta reversión de Animatrix, ¿no? Animatrix, Porque sí, yo también creo. O sea, es como la idea Ajá, de darle como conceptos.
de amor, de arte y futurismo, robots, ajá. a gente, a directores y decir como, háganse fiesta, creen lo que quieran. Y sí, o sea, eso como no sé, como en un juego como Matrix, que te da tanto como por interpretar. Para Mm, mí, esos cortos, cuando yo los vi por primera vez, era un adolescente. Y sí, luego yo creo que eso estudié, era, uf, ajá. increíble, increíble. Sí, yo creo que las hermanas Wachowski, si hubieran hecho Matrix ahora, hubieran hecho algo parecido como a lo de Dan Robots. Sí, seguramente. O sea, es increíble. Igual, luego la Matrix 2 Reloaded y la otra no me acuerdo cómo se llama. Ya no me Sí, gustan tanto, pero Matrix la yo uno es puta increíble. nunca, nunca les di chance a las siguientes, pero Matrix sí Sí. me he repetido un montón de veces. Ajá. Es que sí, sí, De- es el estilo de animación, cambiar como esas ideas de darle a cada director libertad creativa dentro de los parámetros del juego de Matrix y nada, solo ver como ciertos estilos, ciertas perspectivas, era impresionante. mm. Ah, y esto de lo que hablaba al inicio de Atrapa el pez dorado, que ya me desvié por hablar de otra cosa, pero porque mencionaba este libro de David Lynch, Atrapa el pez dorado, que él justamente ahí habla de cómo tu propósito de vida se tiene también que alinear a tus, eh, como, como a tus principios también como persona, porque tienes que aprender a decir, saber cuál es tu límite, digamos, como, y cuál es tu suficiente más que tu límite, por ejemplo. Tal vez mi suficiente es tener X cantidad de dinero, tener este trabajo, pero tener este hobby, o es como saber qué es suficiente para ti. Saber si para mí, o sea, por ejemplo, para mí es suficiente poder tener una vida digna con mi trabajo, con mis proyectos. eh, Claro, pero es para que otra igual persona, eso es como ujú, interesante porque eso es súper cambiante como con respecto al entorno en el que estás viviendo, pero claro, hay una base sí, que tal vez esa es la que no se cambia, de decir como siempre voy a ser fiel a hacerme esta pregunta cada cierto tiempo, si estoy bien con esta perspectiva que tengo, porque claro, mañana dices, puede ser como que hoy dices, para mí la felicidad es tener como mi trabajo siempre, pero mañana puedes tener una cantidad incontrolable de trabajo que dices, creo que debo replantearme y esto. todo es, claro, todo es recalcular. Hay una obra de teatro eh, de un artista que se llama Odindo Perón, mexicano, que él habla de esto justamente del recalcular. Dice que es lo menos que hacemos en la vida, recalcular. Y eso es lo que más deberíamos estar haciendo, porque todo el tiempo debemos ir cambiando. Justo esto hablábamos en el primer video del Niño Estrella, que habla del propósito, de que el propósito siempre puede ser cambiante. O sea, mi propósito capaz mañana puede ser levantarme de la cama porque tuve un accidente, Es que es y no increíble. sé. Ajá. Volviendo al podcast del Niño Estrella, yo siento que los dos, tal vez como estoy en una generación más arriba, más vieja, no sé, como distante, siento que tú eres un poco más joven, pero el mensaje me llegó igual. Y eso habla como de una cosa muy bacán, Mm, de que hay mensajes como, no quiero decir universales, pero como que no importa en qué momento de etapa de tu vida estés, como a nivel de edad, que si algo te topa una fibra lo va a hacer. Y fue muy bonito porque se lo mostré a mi esposa y vimos y simplemente fue como que dijimos qué bacán, porque por ejemplo nosotros de estos últimos años de la mudanza, de dejar todo atrás, te sientes a veces como que no entiendes realmente qué está pasando, pese a que creías que tenías tu vida solucionada y te topas con algo tan sencillo y no sé, tan directo como una frase que puede estar como en este video. Decir como sí, a veces el propósito con levantarte y darle de comer a mi gata y a mi perro, creo que hoy cumplí porque debo darle suave también. No todo en la vida tiene que ser todos los días con la misma intensidad. Y nada, entonces ujú. súper bacán. Sí, justo hacer este tipo de videos, escribir este tipo de guiones, es para recordarme esas mismas cosas a mí, porque creo que la persona que menos sigue los consejos que están ahí en mis redes soy yo, En pero es casa de una herrero, forma. cuchillo de palo.
me gusta, o sea, una de las cosas por las que empecé a hacer este tipo de contenido fue porque son cosas que a mí me hubiera gustado saber en algún punto de mi vida o que me digan. Y, y también es bacán cuando otra persona que está a miles de kilómetros de donde yo estoy me escribe y me dice como, oye, me ayudé en un mal día, me ha salvado la vida tal video y eso. Y aunque no nazca con ese propósito, creo que ahora sí se ha vuelto como un combustible eh, bastante importante, digamos, para que yo pueda seguir como dedicándole este tiempo y dedicándole tantas horas. Algo que ni siquiera sé si va a funcionar, o sea, sinceramente todos los proyectos que ahorita es un acto de fe en que después de un poco de tiempo ves los resultados y ves si, no sé, si ya pudiste como alcanzar los resultados que quisiste, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero moverte sin eso, para mí ahora sería muy difícil, digamos, sin saber que al menos hay estas personas que están viendo mis videos y que están disfrutando de lo que estoy haciendo. Ujú. A lo bestia, muchas gracias. Oye, creo que hay una última parte, tal vez como más a manera de topar algo más relajado. ¿Qué podrías recomendar que estés viendo, que hayas visto? Bueno, estábamos hablando de que escuchas también en bandas, en música, tal vez como un top 3 de cosas que estás viendo, que estás escuchando. Me dices Ok, Adventure Time, me dices Midnight Gospel, pero saquémosle de esas y ponte a ver. series animadas que has visto y bandas que escuchas. A ver, ahorita estaba viendo de nuevo, de hecho, esto se llama Pluto, que está en Netflix, que es un anime, de hecho es una reversión de un manga bastante antiguo que es de Astro Boy, entonces como parte de ese mundo, pero este mundo es un poco más bizarro y hay un robot que es un asesino en serie y se supone que los robots no pueden matar a los humanos en la serie. Entonces, pero lo interesante ahora que estoy viendo de nuevo la serie, lo interesante es como ahonda mucho en los temas, los dilemas éticos de la existencia de una inteligencia artificial que sea lo suficientemente humana para que tenga derechos. Es como que empiezan a haber legislaciones y grupos en contra, grupos a favor, Acorde a la ajá. actualidad. Entonces, a mí me gusta mucho porque la animación está buenísima, pero el guión también está muy bien. Creo que eso podría recomendar algo que de nuevo estoy viendo. Acabé de ver también a Short Story, es la nueva serie del guionista de BoJack Horseman, también es una serie animada que salió hace una semana. También está muy buena, es de una familia judía, igual habla mucho de familias rotas, de todo esto, de la pérdida, pero está muy buena. Me gustó bastante. Obviamente no está al nivel de BoJack Horseman, eh, Gran serie. pero De las mejores. sí, de las mejores de la vida. Esa da una cátedra de todo, así como de como una serie para, no debe ser, una serie animada no es para niños, de temas como muy profundos, sí, BoJack Horseman es muy, muy pro. Ajá. Eh, Estoy viendo en mi Spotify porque no sé si te pasa, pero ahora creo que es lo malo de que a veces pongo como en ahí que Spotify me recomienda y a veces me recomienda cosas buenas y solo ya le doy me gusta, pero no veo la canción. El problema Eh, es que este tema he topado full veces con músicos, con amigos con los que he hablado y es como, Eso me parece terrible. el problema es creer que en Spotify eres libre cuando el algoritmo te da exactamente no lo que tú quieres, sino lo que ellos te van a dar de comer, lo que ellos quieren. Claro, entonces como estoy trabajando y no quiero estar moviendo de canciones todo el tiempo, Exacto. es como que estoy una playlist ahí, pero si puedo recomendar algo, he estado escuchando mucho Falls últimamente, de nuevo por una playlist que me mandó una amiga. También hay un trapero popero argentino que se llama Louta, que me gusta mucho, que es como de es de esta misma onda como de Woz, Dillon, todo este trap argentino que está saliendo como mucho a la luz. Eso de música he estado escuchando bastante. Y de
De videojuegos he estado jugando. eh, Nuevo estoy jugando a Cuphead y Hollow Knight porque no te, porque he Es estado. difícil, Cuphead. eh, O sea, hay unos niveles que son muy difíciles. sí, pero cuando ya encuentras como. Me encanta porque como son modelos automáticos predecibles, cuando ya cachas como el movimiento de cada uno de los personajes y todo eso, ya se te hace Ya, sencillo. Hollow Knight, porque va a salir un nuevo juego de la misma franquicia, que es un juego es muy existencialista y tiene unas muy buenas animaciones. Eh, cada personaje tiene como una mini historia, o sea, cada personaje que aparece ahí tiene una mini historia. Es muy bueno ese bacán. juego. En YouTube me he estado viendo, hay un youtuber que se llama Dayo, que es español, que él habla de videojuegos y tiene una playlist de la historia del videojuego que hizo, entonces, y te habla de Bueno, cosas para muy aprender, interesantes. ajá, como para tener Sí, contextos históricos de videojuegos. sí, no solo de videojuegos, de lo que estaba pasando culturalmente en esa época, o sea, Ujú, ponte que empezaron a implementar como nuevas narrativas LGBTI a los videojuegos, porque en una feria, creo que era en Texas, de videojuegos, cuando presentaron el primer Sims, en esa época se supone que los NPCs, los personajes terciarios, ujú, no se movían a menos que el personaje interactúe, como que no hacían ujú. nada más. Pero en Sims, en cambio, los personajes, los terciarios, están haciendo lo que les da la gana, interactuando en el ambiente como automáticamente. Y justo en esa feria pasa el primer beso lésbico en un videojuego. Entonces te da datos Ah, como ok, estos y te va a construir una narrativa, por brutal. ejemplo, como Sega y Nintendo en los 70 estaban peleando y hacían unas publicidades increíbles burlándose el uno de la otra, o sea, cosas así. Creo que eso es como lo que he estado viendo últimamente. Claro, la Ajá. competencia posguerra Japón-Estados Unidos y todo, Eso todos esos es, contextos. Sí, es brutal. justo de todo eso te habla. Sí, Ajá. yo también sí soy bien, o sea, sí tengo mi lado super geek que me encanta como estar en eso, veo Sí, anime todo el tiempo. Videojuegos ya no juego tanto por el tiempo, pero siempre estoy ahí. sí, yo sí soy bien nerd, así como. Qué Entonces, bacán, qué bacán. me Oye, va a nada, pasarme hablando muchísimas horas de gracias esto. por tu tiempo. Qué bacán, creo que hemos abarcado algunos temas bacanes. Eh, Creo que siempre se queda como abierta la puerta para hablar de algún otro proyecto que tengas en el futuro y nada, agradecerte. Voy a poner acá los links de tu podcast, del podcast del niño estrella, tus links Ujú. a redes sociales, a que le sigan. Hace cosas muy bacanes. Disfruten lo que él está haciendo y nada. Gracias, mi Y brother. y Sí, también, si quieres, te voy a enviar también el corto. No sé si te envié el corto, el no, link no, no del. lo he visto. Iba a preguntar en eh, dónde lo podemos ver, pero no, no se puede ver todavía. Es un link privado. Después, el próximo de año ya una, lo van a poder mándame. ver. Ahorita está Bacán. festivaleando, pero ya te voy a enviar para que lo veas al menos tú y que me digas ahí qué te pareció. De una, lo bestia. Sí, qué bacán, qué Mm, buena onda. No te vayas todavía. Voy a cortar acá. sí, de una.